El apóstol Pablo en segunda de Timoteo 2:15, gloria a Dios, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Ya hemos dicho que la palabra usar bien es un verbo presente activo y que esta palabra se traduce en el texto griego como orsotomeo, que es una palabra que significa cortar recto. Las traducciones le ponen trazar bien. Y el apóstol Pablo pone énfasis en que en trazar bien las escrituras. La Biblia es interpretativa. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La Biblia es interpretativa y debemos nosotros entender, conocer cuáles son los principios y elementos más adecuados para poder interpretar la Biblia correctamente. Anthony Flew declaró que el descubrimiento más grande de la ciencia moderna ha sido Dios. La ciencia actualmente ha confirmado que la Biblia, escuche bien hermano, es la palabra de Dios, y que la Biblia, en ella se encuentran pensamientos, postulados de cosas que miles de años después fueron descubiertas por la misma ciencia. ¿Cuál es la importancia de esta inferencia o esta referencia? Es que la ciencia demuestra que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero y que ese Dios de la Biblia es 100% compatible con la ciencia moderna, tal y como lo dijo Anthony Flew. Nosotros no estamos basados en una mitología, nosotros no estamos basados en un cuento de camino, en una leyenda. Nosotros estamos basados en base a rocas sólidas. Nosotros sabemos quién hemos creído, gloria a Dios. Antes de abordar la aplicación bíblica, ¿verdad?, del Dios de la Biblia siendo compatible con la ciencia, voy a volver, hermano, a recomendar lo que dijo Francisco La Cueva en su tercer tomo, en el libro que se llama, o en el tomo que se llama El hombre, su grandeza y su miseria, en el capítulo 26, la cual dice que hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta con relación a la Biblia. Número uno, tenemos que tomar en cuenta que la Biblia fue escrita bajo una cosmovisión, la cosmovisión en que concebían los autores bíblicos, ¿verdad? O la cosmovisión antigua de la creación. Y en esa misma cosmovisión antigua es que los autores de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, escribieron. O sea que se adapta a la cosmovisión antigua. O sea, esto es un principio fundamental. Todo el que va a la Biblia, y esto tenemos que explicarlo, tienen que entender que la Biblia no es un libro de astronomía, no es un libro de ciencia, no es un libro de física cuántica, no, nada de eso. Es un libro de contexto teológico que habla de la salvación y la revelación del Dios verdadero a los hombres. Como dice el doctor de Maray, Dios comunicándose con el hombre. Seth Hall, mencionado por José Martínez en su libro Hermenéutica Bíblica, dice que la Biblia se diferencia de otros libros en que esta pretende ser la palabra del Dios verdadero. Yo quiero que usted entienda esto, pero este Dios verdadero, esta palabra, esta Biblia, primero fue concebida bajo una cosmovisión antigua, y los autores de la Biblia escribieron bajo una cosmovisión pertinente a su tiempo. Es normal que encontremos en ella referencias muy parecidas, escúcheme bien, a la literatura semítica. Gloria a Dios. Es normal, gloria a Dios. Es normal que encontremos palabras, que encontremos referencias muy parecidas a como los antiguos concebían la creación. Por eso, una de las primeras consideraciones que hizo Francisco La Cueva, y que yo voy de acuerdo, es, hermano, entender que la Biblia no es un libro ni de ciencia, ni de biología, ni de astronomía, sino un libro de corte teológico que fue escrito bajo una cosmovisión antigua. Sin embargo, aquí entramos, gloria a Dios, a explicar el por qué creemos que la ciencia hoy en día es el mayor promotor de la fe. Sin embargo, en la Biblia, en su composición, a través de sus géneros literarios, encontramos pensamientos, declaraciones, informaciones que fueron miles de años después descubiertos por la ciencia.
¿Y qué relevancia tiene esto, maestro? Esto significa que la ciencia moderna ha certificado que el Dios de la Biblia es una realidad. Dios le bendiga, hermana Livia Castle, desde Venezuela, gloria a Dios. La ciencia hoy, que por eso que usted ve que hay muchos cristianos que conocen de ciencia, están tratando de demostrar al Dios de la Biblia a través de la ciencia. Francis Collins, del año 1950 para acá, ha certificado a través de la siguiente expresión que el Dios de la Biblia es el Dios del genoma. Francis Collins, el papá del genoma, dijo: el Dios de la Biblia es el Dios del genoma. Gloria a Dios. Segundo, tenemos que entender que la Biblia está plasmada bajo una literatura semítica. Yo había explicado esto, pero lo voy a explicar nuevamente. Me disculpan si me miro para abajo, tengo mis notas acá, gloria a Dios, y me gusta basarme en mis notas. Una literatura semítica es aquel conjunto de escritos, de obras que están principalmente escritos en lenguas semíticas, y sabemos que cuando hablamos de semítico, hablamos de aquellos descendientes de Sem, según Génesis 10, y escuche bien, estos escritos estaban plasmados en lengua semítica y que tenían relación con el antiguo cercano oriente. Estas literaturas semíticas incluyen textos históricos, textos legales, textos mitológicos y textos poéticos, entre otros textos. O sea, la Biblia viene plasmado en este tipo de literatura semítica y viene plasmado bajo una cosmovisión antigua semítica. Es normal que libros de confección ugarísmica, que lo vamos a hablar, tengan parecido, muy parecido a los textos hebreos. Inclusive los académicos están de acuerdo que los textos ugarísmicos, en este caso, son textos que pueden incluso dar a entender mayormente lo que en el Antiguo Testamento se habla. O sea, el Antiguo Testamento puede entenderse aún mejor a través de analizar los textos ugarísmicos. ¿Por qué? Porque el texto hebreo pertenece a la lengua semítica y comprende una cosmovisión antigua. Todo el cristiano, todo el que vaya a estudiar la Biblia, no puede pretender, hermano, olvidar esto, que es la lengua semítica. La lengua semítica, ¿verdad?, viene prácticamente de pueblos semíticos como lo que son los árabes, lo que son los arameos, lo que son los acadios, los etíopes, los hebreos. Todo esto conglomerado de naciones, pueblos, mejor dicho, comprenden lo que se llama pueblo semítico y comprenden literatura semítica. Ahora bien, hermano, la literatura semítica tiene características. ¿Cuáles son las características de la literatura semítica? Primero, las características de la literatura semítica viene plasmado por un lenguaje concreto. O sea, usted va a encontrar mucho en el Antiguo Testamento frases sobre Dios más concreto. También tenemos que entender que la literatura semítica también tiene prácticamente una característica, y es la transmisión oral. Y aquí me voy a detener en la transmisión oral. Gloria sea a Dios, porque muchos textos, ¿verdad?, existieron primero como tradiciones orales, mucho antes de ser escritos. Y qué curioso que los hebreos tenían esta característica. Inclusive se cree que en el Nuevo Testamento, antes de escribir los evangelios, el relato de la resurrección fue transmitido de manera oral. Cuando hacemos un análisis de Lucas, capítulo 4, capítulo 1, que sí es un investigador serio, Lucas agotó por lo menos los 4 elementos básicos que se dé un análisis investigativo, puesto que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertas. Me ha parecido bien, oh Teófilo, presentártela, ordenártela, que conozca bien la verdad de las cosas que entre nosotros eran ciertas. O sea, Lucas, según también doctor, gloria a Dios, John McDowell, en su libro Marco Carpintero, él habla de, gloria a Dios, en relación a Lucas, que también escribió Hechos, como un investigador histórico y respetable, haciendo alusión a Ramsay, quien había criticado
el libro de Hechos como no confiable históricamente, pero luego se convenció de que Lucas era un investigador serio. Las literaturas semíticas tenían prácticamente en común una tradición, una transmisión oral. También vemos el uso de números simbólicos, también vemos repeticiones para recordar cosas específicas. Los judíos, los hebreos, vienen plasmados de esto. ¿Por qué? Porque ellos vienen de una cosmovisión semítica y eso no se puede negar, amados hermanos. Francisco de la Cueva también enfatiza y dice que el ignorar, desconocer los géneros literarios resultará fatal para todo aquel que quiere interpretar la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Yo quiero que usted sepa esto, hermano. Tenemos algunos, y voy a mencionar algunos ejemplos de literatura semítica más antigua o más allá de la Biblia. Por ejemplo, tenemos, comenzando desde abajo para arriba, la epopeya de Gilgamesh. Todo el mundo conoce la epopeya de Gilgamesh, que es prácticamente un relato de un diluvio muy parecido al de Noé. Escuche bien, hermano. Esto se encuentra en las versiones acadias. También tenemos un dato, tenemos en Babilonia para el siglo XVIII a.C. lo que se llama el Códice de Hammurabi. Son leyes que muestran prácticamente similitud con la ley de Moisés. También tenemos especialmente lo que se llama el Rash Sanra en el siglo XV a.C., que son unos textos ugarítmicos muy famosos hoy, que los ateos, los gnósticos, los escépticos le dan una clasecita de lengua semítica y de allá para acá vienen como que son los iluminados, como que descubrieron algo del otro mundo y ahora de repente la Biblia es un plagio. Bueno, esa es la mayor ignorancia que uno puede escuchar de un académico. Pretender que la Biblia fue resultado de un plagio de antiguas concepciones cosmológicas. Eso es una ignorancia abismal. Por ahí anda también ahora los eruditos, algunos, sobre lo que se llama el hallazgo de la visión de Gabriel, la cual habla de un supuesto Mesías que supuestamente era prácticamente alguien que estaba por debajo de Herodes y que tenía un carácter mesiánico y que había muerto y que en base a conjetura el ángel Gabriel le dijo que al tercer día se va a levantar, algo que está en su posición. Y ahora están diciendo que los apóstoles tomaron de esta historia y plagiaron la historia. Hermano, esto es increíble. ¿Hasta dónde los ateos van a llegar para negar lo que es evidente? La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia, hermano, en ella hay, escuche bien, hermano, como dijo Isaac Newton, más veracidad y más autenticidad que en las historias paganas. Yo quiero que usted sepa eso. Los textos ugarítmicos como el Rash Aram, ¿verdad?, hablan, por ejemplo, del mito de Baal y Anán, y que también tienen parecido, escuche, con relatos del Antiguo Testamento. Cuando usted se da cuenta, cuando usted comienza a indagar, ¿verdad?, y comienza a ver el paralelismo y la similitud de estos textos, estas literaturas semíticas, usted va a dar cuenta, gloria a Dios, de que los judíos venían impregnados de una cosmovisión semítica, venían impregnados de una antigua concepción semítica. Cuando en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo quiero que ustedes sepan que la tierra o el cielo en el texto hebreo es bóveda. ¿Por qué? Porque los antiguos, su cosmovisión, concebían el cielo no como nosotros, sino como una bóveda. Entonces tenemos que entender un principio. ¿Cuál principio? Y es que Dios, sí, Dios no viola la mentalidad de los autores. Gloria a Dios. Dios no viola ¿cómo usted piensa que Dios va a aplicarle ciencia a personas que vienen de un trasfondo semítico, de concepciones cosmológicas muy ambiguas, hermano? No, hermano. Por lo menos, por ejemplo, cuando vemos expresiones como sol, detente. Mire, hermano, cuando dice sol, detente, de una vez los ateos dicen, no, pero aquí que en Josué se equivocó. Gloria a Dios. Josué se equivocó. Porque se ha descubierto científicamente de que lo que se mueve es la tierra. Gloria a Dios, no el sol. Sin embargo, ¿usted cree que Dios
va a violentar el pensamiento de Josué. No, Josué, mira, lo que pasa es que tú todavía no lo entiendes, lo que la teoría heliocéntrica no es, la teoría, no, hermano, Dios comprende la mentalidad. Para Josué, lo que se movía era el sol, no la tierra. Y en ese mismo pensamiento cosmológico, Dios entendió y obró. Tenemos que entender eso. Gloria sea a Dios. Dios es concebido bajo una antigua, quiero que sepa esto, concepción de Dios. ¿Cómo concebían antiguamente a Dios? En la antigüedad, Dios era un ser que tenía dos características. Quiero que entienda esto. Primero, un Dios que estaba en luz. Un Dios que estaba rodeado de luz y que era celestial. Segundo, un Dios, una deidad que prácticamente habitaba en las alturas. Hay textos bíblicos, hermano, escuche bien, hermano, que hablan sobre luz y hablan de resplandor y que tienen que ver con Dios. Hay más de 30, 40 textos bíblicos en que asocian la persona de Dios con la luz, con el resplandor. Por ejemplo, vamos a buscar algunos textos bíblicos para que ustedes los vean. Número 6:24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Quiero que entienda aquí, haga resplandecer su rostro sobre ti. Miren cómo los antiguos, los hebreos, asociaban a Dios con el resplandor. La palabra Dios es Deus, que es una palabra que se le atribuye a los antiguos, supuestamente indoeuropeos, y era una palabra que tenía que ver con un ser que habitaba en lo más encumbrado, en el firmamento, y era un ser celestial. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. También tenemos otro texto bíblico, por ejemplo, Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Toda esta referencia, escuche bien, hermano, por ejemplo, Salmo 119:130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Si seguimos, gloria a Dios, Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Un texto que a mí me encanta, confía en Él y Él hará y exhibirá tu justicia. ¿Cómo que? La luz. Fíjense cómo asocian a Dios constantemente con la luz en el Antiguo Testamento. También lo vemos, gloria a Dios, en otros textos, como en el Salmo 31:16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. O sea, haz resplandecer tu rostro, que Dios resplandezca su rostro sobre ti. Gloria a Dios. Salmo 44:3, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Gloria a Dios. O sea, tenemos bastantes textos bíblicos, escuche bien, hermano, que hablan de Dios habitando en luz. Esto es una antigua concepción de Dios. Si ustedes van a la palabra Dios, ¿verdad?, que se encuentra en los transcritos, gloria a Dios, se van a dar cuenta de que Dios en la antigüedad se concebía como un ser de luz. La palabra Dios viene de Deus, gloria a Dios, y es una raíz, como yo digo, que es proto-europea y que es de la transcripción de Deus, y es la transcripción brillo, resplandor, y también de un ser celestial. Ustedes pueden investigar. También encontramos Dios, ¿verdad?, en la altura, gloria a Dios. Y cuando ustedes ven estos textos, se van a dar cuenta que a Dios no solamente se asocia con un Dios que está en las alturas, que está en luz inaccesible, en resplandor, sino un Dios que está bien alto, porque la concepción, vuelvo y digo, de Dios es un Dios que está en lo encumbrado, en el firmamento. Estamos hablando de la concepción ambigua, de lo que se concebía por Dios, y por eso a Dios, dentro de la cosmovisión que yo tenía, se mostraba como un Dios, como un ser primero celestial, resplandeciente y que habitaba en lugares altos, hermano. Por ejemplo, Job 22:12 dice, ¿no está Dios en lo alto de los cielos? Mire esta pregunta que hace Job.
no vamos a entrar en detalle de que si Job se escribió o no. Aquí estamos viendo también un pensamiento antiguo. Todo el Antiguo Testamento, mayormente, está plasmado de un pensamiento. Está mostrando a Dios de la manera que ellos concebían a Dios. Pastor, es que hay plagio. Gloria a Dios. Pastor, es que hay plagio. No, no es que esto es plagio. Es que ellos vienen de un trasfondo, de una cosmovisión. Y eso hay que entenderlo, hermano. Y ellos, Dios se les reveló. Yo quiero que usted sepa eso. El Dios de la Biblia se le apareció. Y Dios tuvo que utilizar inclusive nombres que ellos conocían. Como Shaddai. Que Shaddai viene de una palabra que significa el Dios de la montaña. Un Dios que se conocía como que habitaba en un monte alto y que era todopoderoso. Y en ese mismo conocimiento, Dios se le revela a Abraham y le dice, mira, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso. Y le está hablando, escuche bien, hermano, le está hablando bajo un concepto conocido en su cosmovisión. Dios, cuando hace pacto del hebreo Berit con los patriarcas, ¿cómo lo hace? No lo hace como lo hacemos hoy. Dios no agarró un papel y un lápiz y vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un acuerdo. No, ¿qué dice? El pacto de Siquem, lo puedes leer en Génesis 15. El mismo Jehová, cuando hizo pacto con el patriarca por orden misma de Jehová, gloria a Dios, parte un animal en dos y Jehová pasa por el medio del animal. Así era que se hacía un pacto en la antigüedad. Este acto refleja el pensamiento cosmológico antiguo de los patriarcas. Dios en ningún momento viola el pensamiento, la cosmovisión. Dios respeta los tiempos, hermano. Y Dios no puede, hermano, transportar a una persona a un tiempo moderno. No, no es así, hermano. Dios se va revelando. Por eso es que aunque los ateos despotriquen contra la revelación progresiva, bíblicamente se ha comprobado que la revelación de Dios es progresiva, porque Dios sopesa la mentalidad. Vamos a ver otros textos, hermanos, que hablan de la altura. Por ejemplo, Salmo 92:8. Mas tú, Señor, excelso eres eternamente. ¿Por qué este afán de eres excelso? Estás en las alturas y aparte resplandeciente. Porque esta era la concepción antigua de un Dios. Y cuando Dios tiene que mostrársele, y cuando Dios le habla a su pueblo de quién es Él tiene que hablar y decirle, yo que habito en la altura, en la santidad, yo el que está en resplandor, el que su rostro es como el sol resplandeciente, es porque ya Dios le está hablando en el mismo lenguaje, en la misma cosmovisión que el pueblo podía concebir a un Dios, hermano. Entonces, dejemos la falacia, gloria a Dios, de creer y de decir que hubo plagio. Quizá usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el tema de que si el Dios de la Biblia es compatible con la ciencia? Tengo que explicarle esto. ¿Por qué? Porque como ya le digo, no podemos ignorar la cosmovisión en que los escritores hablaron de Dios para entonces explicar cómo la ciencia ha demostrado que ese Dios que fue, hermano, plasmado a través de una cosmovisión especialmente semítico, ¿verdad? Ambiguo, hoy en día la ciencia, incluso con algunos textos, los más relevantes, ha llegado a comprobar que ese es un Dios real, es un Dios atemporal, es un Dios que sigue hoy en día, porque Dios no ha muerto, hermano. Los ateos nos quieren aburridos. Hay un dicho que dice, los ateos me aburren. Hablan mucho de Dios. Los ateos dicen que Dios no existe, Dios no ha muerto. Si hoy estamos hablando de Dios es porque todavía no se ha podido borrar el nombre de Dios. Ni lo van a poder borrar, hermano. No lo van a poder borrar. Gloria sea al Señor. Vamos a ver otro texto. Por ejemplo, Salmo 97:9. Porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra. Muy excelso sobre todos los dioses. Aquí vemos algo muy importante y es la cosmovisión enoteísta. Déjeme explicarle algo aquí sobre la visión de Dios. Primero, el asunto de los dioses nace con algo que se llama animismo. El animismo, según Sproul en su libro Trinidad, que lo menciona también el diccionario Holman,
sobre arqueología bíblica, se ha demostrado que el animismo era una creencia en que se le atribuía a las piedras, a la montaña, a la naturaleza, espíritu, y que cada mineral, vegetal o efecto natural o posee un espíritu. De eso evolucionó lo que se llama el politeísmo, que es la creencia en varios dioses. Estas entidades, ¿verdad?, minerales, naturales, que poseían espíritu, eran deidades, y las tribus comenzaban a rendirle culto, muchos de ellos para aplacar supuestamente su ira. De ahí viene lo que se llama es un término moderno que se llama enoteísmo. Enoteísmo, que es una concepción moderna, pero que se ve en la Biblia, se ve plasmado, era que se reconocía a un Dios por encima de todos los dioses. O sea, habían dioses, se aceptaban que habían otros dioses, pero sin embargo había un Dios supremo sobre esos dioses, o el Dios que se adoraba por encima de esos dioses, sin dejar de reconocer a los demás dioses. Y luego viene la concepción monoteísta, que en el judaísmo fue prácticamente fortalecido estrictamente después del exilio babilónico. Ahora, ¿por qué yo le menciono esto? Porque también en la cosmovisión ambigua los judíos fueron influenciados por el enoteísmo, y pues usted ve en estos textos, por ejemplo, como yo le cité, dice que el Altísimo está sobre toda la tierra, y vemos la cosmovisión antigua de que el Dios más alto, ese es el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el más grande, y dice que eres muy excelso sobre todos los dioses. Escuchen bien, hermano, sobre todos los dioses. Esa era la concepción que existía en Canaán y en las civilizaciones antiguas, de los que tenían panteones de seres que eran llamados dioses, pero que había un Dios que estaba por encima de todo ello. Todo eso, hermano, los judíos llegaron inclusive bajo influencia enoteísta a declarar como que Jehová es el más grande entre los dioses. Salmo 82, plasma este pensamiento. El Altísimo, que es el Elión, está en la reunión, da él en el hebreo, en la reunión divina de los dioses. Escuchen bien, hermano, el autor está utilizando una antigua concepción del panteón de los dioses, donde el Dios supremo estaba con los dioses en actitud de juicio. Todo esto, hermano, si usted no entiende la literatura semítica y la concepción antigua, no va a entender por qué los autores del Antiguo Testamento hablaban conforme a esos tipos de creencias. Ahora bien, otros textos que podemos citar, por ejemplo, Isaías 61, Isaías 6:1, dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto. Fíjense que dice alto, gloria a Dios. Salmos 103:11, porque como están de alto los cielos de la tierra, así es de grande tu misericordia. Dice Job 11:8, altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos que son que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Y todos estos textos, hermano, gloria a Dios, como Salmos 113, como Isaías 57:15, que es muy conocido, porque así dice el alto y el sublime. Escuche esto, todo esto habla de un concepto ambiguo. Ahora bien, ese Dios que se le mostró a Abraham, para nosotros se le mostró a Moisés, que no está en discusión, gloria a Dios, después de muchos años y después de la ciencia moderna, todavía podemos creer y confiar de que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Dios verdadero. La historiografía moderna ha desmentido la Biblia. La filosofía, la ciencia ha desmentido la Biblia. ¿Es Jehová un mito? ¿Es un plagio? No, hermano, no es un plagio. Voy a tener diferentes sesiones. Por ejemplo, el otro martes voy a hablar, por ejemplo, de por qué Jehová, ¿verdad?, se asocia, especialmente a través de un hallazgo en el año 750, por lo menos se data, a través de una mención de Jehová, de Yahvé, casado con una consorte. Algo que era común también en las cosmovisiones antiguas
donde en la antigüedad cada dios tenía una esposa. Y los judíos llegaron momentos que presentaron a Jehová como quien tenía un consorte. Entonces los ateos, cuando encuentran hallazgos como la que ya hemos hablado, un hallazgo fechado para el 750, donde un tal Urías rico, un rico, pronuncia esta palabra y dice: gracias Yahvé y a su consorte. Y luego vemos en la Biblia de que había una diosa, especialmente Aserá, que hubo un momento en la historia de los hebreos que se adoraba junto con Jehová. Y cuando vemos esto, los ateos y muchos dicen: no, lo que pasa es que ellos ocultaron eso, pero que ellos adoraban, ellos tenían este trasfondo. No, hermano, lo que pasa, vuelvo y digo, los judíos vienen de un trasfondo, de una cosmovisión antigua, pero, ojo con esto, Dios, el Dios de los hebreos, era un Dios que era el único Dios, y el monoteísmo, como dice decir Pro, era visto desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, el pueblo, ojo con esto, los judíos constantemente eran influenciados por las naciones y por la cultura y por la cosmovisión antigua. Cuando ellos se mezclaban y adoptaban las concepciones antiguas, ellos volvían a adoptar lo que ellos conocían. Ellos volvían otra vez y adoraban a otros dioses. No es extraño, hermano, que a Jehová se le haya asociado con una diosa como si fuera su esposa. Escuchen, esto era normal. Él, de los cananeos, tenía a su esposa. Baal también. Y vámonos más lejos. En el libro de Éxodo, cuando Moisés está en el monte, escuche bien, hermano, los judíos dijeron: haznos un Dios. Escuche bien, hermano, porque este Moisés no sabemos qué le ha pasado. Se ha descubierto, yo quiero que entienda esto, de que este Dios, posiblemente la arqueología y también lo que se llama la historiografía, ha comprobado que este becerro era ni nada más ni nada menos que Apis. ¿Y quién es Apis? Un dios egipcio. Sorpréndase. Y no solamente esto, era mujer. Alabado sea Dios. Era mujer. Un dios egipcio mujer. Un toro heraldo, quiero que sepa eso, y que era de proliferación femenina. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero sí, hermano, era un dios egipcio y que era mujer. Quiero que sepa eso. También en el libro de Números, capítulo, me parece que es 5 o 25, vemos a los judíos constantemente inclinándose a otros dioses, los dioses de otras naciones, sirviendo a otras naciones, a dioses de otras naciones. Hermano, esto es importante que se entienda. Por eso te encuentras texto donde Dios, a través de los profetas, dice: yo, Jehová, soy el único Dios. Pero luego encontramos a los judíos en los tiempos de los jueces con terafines. ¿Sabes lo que eran terafines? Eran ídolos domésticos. Si no, vaya la historia cuando, gloria a Dios, la mujer o la esposa de David lo quiso ocultar. ¿Okay? La esposa de David lo ocultó. ¿Y sabe qué puso la esposa de David? Puso un ídolo doméstico. O sea que tenían ídolos domésticos. Y en los tiempos de los jueces normalmente tenían ídolos domésticos. Si vamos a los patriarcas, recordemos que incluso Jacob, huyendo, la mujer de Jacob toma los ídolos de Labán porque tenían una connotación cultural en ese momento. Una persona que en un clan, una tribu, poseía estos tipos de ídolos, era prácticamente una señal de autoridad y de posición económica. Si quiere, investigar. Gloria a Dios. O sea, todo esto está plasmado en la cultura antigua. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Esto es importante. Esto es importante. Dios bendiga a todos los hermanos que se siguen conectando con nosotros. Ahora bien, ya entendemos que existen géneros literarios. Gloria a Dios. Así es, hermana Lynn. Israel fue idólatra. Israel llegó a ser enoteísta, incluso rayó con mucho enoteísmo. Pero esto no era la visión de Dios. Dios quería al pueblo con una visión diferente. Pero yo pienso que a través de la revelación progresiva, apuntando hacia Cristo, Dios depuró al pueblo de todo este tipo de enseñanza y lo llevó hacia el monoteísmo, apuntando hacia la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de comprender esto, por ejemplo, entender estas concepciones sobre el Dios de la Biblia, sobre lo que se llama literatura semítica, la cosmovisión antigua, nos permite entender el contexto cultural del Antiguo Testamento, interpretar el texto en su lenguaje simbólico, entre otras cosas. La Biblia tiene formas literarias que eran comunes a los pueblos vecinos. Escuche bien, hermano, esto es bien importante. Sin embargo, Dios fue revelándose al pueblo, a su pueblo, ¿verdad? Y fue enseñándole al pueblo que Él era el único y verdadero Dios. Quiero que sepan que el monoteísmo no es único, ni fue los judíos no fueron pioneros del monoteísmo. No. Mucho antes del exilio babilónico, Akenatón, por ejemplo, ya practicaba el monoteísmo, que luego se reivindicó el politeísmo tras su muerte. Ok, ahora bien, ese Dios que los judíos vislumbraron, presentaron bajo la cosmovisión antigua, que esto no quita la realidad ni la historicidad del Dios de la Biblia. Ojo con esto, porque la arqueología y la ciencia moderna ha demostrado que el Dios de Abraham fue, es y será una realidad. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer compatible al Dios de la Biblia con la ciencia de hoy? Sencillo. Vamos a citar algunos textos bíblicos donde hay informaciones increíbles que tienen que ver, hermanos, con descubrimientos científicos que los mismos académicos se sorprendieron porque ya estaban, o sea, ya la Biblia estaba. Ahora, quiero que entienda algo. No es que cuando el escritor hablaba de esto, no es que el escritor sabía. No es que él decía, bueno, fue una revelación divina, yo estoy hablando de la ley de la descendencia en Génesis 1 y yo conozco el ADN. No, hermano, eso no fue así. Ellos estaban primero basándose en una cosmovisión, ¿ok? Algo que ellos entendían. Ellos no estaban claros, ellos no tenían ciencia, no eran gente de ciencia, no eran gente de astronomía. ¿Me están entendiendo? O sea, sin embargo, con el tiempo, la ciencia confirmó que muchas de estas informaciones eran realidades científicas hoy descubiertas. Vamos a comenzar por Isaías 40:22. Algo que escuché en un debate y que es digno de reivindicar. Antes la tierra era conocida como una tierra plana, ¿ok? Sin embargo, la declaración de Isaías, 700 años antes de Cristo, en un tiempo donde aún se concebía la tierra muy diferente a como hoy la tenemos, este texto fue algo sorprendente. Primero, la palabra dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra y sus moradores son como langostas. Yo quiero que usted se fije aquí, y estoy aquí, hermano, vamos a analizar. Dice que la palabra círculo, escuche bien, no habla de esfera, ¿ok? No habla de esfera. El término hebreo, que se escribe círculo, significa algo circular, algo redondo. Y esto, hermano, concuerda. Está demostrado científicamente que la Tierra tiene y presenta una forma esférica.
En los tiempos antiguos, esto ni le pasaba por la mente. Entonces, ¿por qué? Tenemos a un Isaías diciendo, gloria a Dios, esto. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y bueno, algún ateo puede decir, no, es que no se refiere a eso, porque la Biblia menciona los 4 ángulos de la tierra y la tierra no tiene ángulos, porque para tener ángulos hay que ser cuadrado. No, hermano. Realmente la Biblia fue tan certera, ponga atención, de que en geometría se habla de ¿qué? De ángulos esféricos. Estúdilo. Donde una esfera puede presentar en una intersección ángulos. Alabado sea Dios. Esto lo que ha ayudado es a la contribución de determinar que la Tierra posee ángulos, gloria a Dios, geométricos, que ayudaron a determinar los polos, los puntos cardinales, que de eso vamos a hablar. Mire, hermano, para que usted sepa, esto es tan poderoso. Alabado sea Dios. Muchos años después se descubre que la Tierra, a través del proceso de medición, es esférica. Gloria a Dios. Y vamos a dar textos contundentes aquí, de textos bíblicos que hablan de la realidad de la Tierra redonda. Gloria a Dios. Cosas que no podían saber. Esto confirma. Dios como que dejó detalles, pistas, para que la gente sepa que Dios es el Dios de la cosmovisión antigua, pero es el Dios de la ciencia que venía. Escuchen lo que le estoy diciendo. También se ha comprobado científicamente de que hay miles y millones de galaxias y que es imposible, escuchen bien, contar las estrellas que hay. Porque ahora la ciencia ha descubierto y ha dicho, a través de los telescopios y los artefactos, gloria a Dios, más avanzados, de que son tan grandes las estrellas, el número de galaxias, millones de galaxias, que no se pueden contar. Jeremías 33:22 dice, como no se puede contar el ejército del cielo, ni medir la arena del mar. Los antiguos trataron de contar las estrellas, las que tenían visibles. Algunos creen que la estadística le daban de 5,000, 4,000 a 6,000, contando con dificultad. Pero ya la Biblia había dicho que no se puede contar el ejército de los cielos. Y miren qué exactitud que le menciona el ejército del cielo. Es una expresión que habla no solamente de las estrellas, sino de todo lo que compone el universo. La Biblia ya había dado un paso más adelante, ¿verdad? Con relación a lo que es esto. Bueno, esto es increíble. O sea, ya Dios, gloria a Dios, está plasmando de que el ejército del cielo, ¿verdad? Que es un dialecto, es una expresión idiomática, es incontable. Y hoy los científicos han tenido que decir que hay tantos miles de galaxias que son incontables, no se pueden contar. Ya eso la Biblia lo sabía. También vamos a hablar del ciclo del agua. El ciclo del agua, ¿verdad? En Eclesiastés 1:7 dice, todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven a correr. Esto se llama, lo que se llama el ciclo hidrológico, que compone 3 elementos, que es la evaporación, la condensación y la precipitación. Este concepto hidrológico, ¿verdad?, fue descubierto miles de años después. Nosotros vamos a dar la fecha de quién lo descubrió. Pero ya vemos afirmaciones en la Biblia de datos científicos que eran imposibles entender. O sea, no se podía comprender. Que los autores, bajo inspiración divina, comenzaron a hablar sobre esto. Escuche con atención, amados hermanos, porque esto es importante. Vamos a hablar, hermano,
de la atmósfera y el vacío en el espacio. Científicamente se ha descubierto. La concepción antigua era que la Tierra estaba sostenida. Oiga esto, hermano, para que usted vea. Primero sobre animales. Y también como que la Tierra se fundó sobre columnas. Los ateos lo mencionan a cada rato. No, porque la Biblia dice que la Tierra se fundó sobre columnas. Entonces no hay una concepción científica sobre eso, sino mitológica. Estamos de acuerdo. Antes los judíos creían también, y los hebreos y las lenguas antiguas, la concepción antigua era que la Tierra, aparte de plana, estaba fundamentada sobre columnas. Otros llegaban a la exageración, es decir, que estaban sostenidas sobre animales. Escuche bien esto, hermano. Sin embargo, Job 26:7 dice que él cuelga la tierra sobre nada. Mira aquí, él cuelga la tierra sobre nada. Este texto habla de una tierra flotante que está en el vacío del espacio, tal y como hoy se ha comprobado. La tierra está colgando sobre nada. Este enunciado, que se presume que fue en el siglo XV a.C., 1500 y pico, 2000 y pico de años atrás, mucho antes de este descubrimiento de que la tierra, aparte que era esférica, la tierra estaba suspendida sobre la nada, ya la Biblia estaba declarando esto. ¿Sabían Job lo que estaba hablando? No. Job no está diciendo, yo le voy a mandar un mensaje a los cristianos del siglo XX para que sepan que nosotros sabemos que la tierra está flotando en la nada. No, hermano, eso no es. Esto fue por inspiración. Ellos hablaron cosas que quizás para ellos era tontería. ¿Por qué yo dije eso? Que no creo que sea así. Sin embargo, Dios estaba dejando su rastro. La huella de Dios estaba ahí. El tema de la vida en la sangre. Alábale si puede. Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Sabemos que en la cosmovisión el tema de la sangre era muy importante. La gente pensaba que la sangre, especialmente con lo que tiene que ver con los dioses, jugaba un papel importante. Y posiblemente se escribió este texto pensando en una cosmovisión igual, aunque esto apuntaba a un contexto teológico. Sin embargo, yo quiero que usted entienda esto. La vida de la carne, escuche bien, la vida de la carne en la sangre está. Se descubrió, científicamente hablando, que la sangre transporta oxígenos, nutrientes y defensas a todo el cuerpo humano, donde haya carne. O sea que esto no es solamente un enunciado únicamente mitológico o teológico, vamos a decirlo en la parte más sano, sino que aquí hay un enunciado de un hallazgo que posteriormente a este escrito se descubrió científicamente, que la carne, donde hay hueso, donde hay carne, donde hay vena, la sangre transporta nutrientes. Oh, gloria a Dios. Temas como la cuarentena, temas como el lavarse las manos con agua corriente, todos esos temas que prácticamente hoy se practican dentro de los principios modernos de la salud pública. Antes también Dios la había dado. Señores, estas son cosas que coincidencia. Gloria sea a Dios. También la expansión del universo. El universo, ¿verdad? Se ha concebido, tal y como los científicos lo han dicho, de que el universo está en constante expansión. Bueno, Isaías 40:22 dice, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Einstein y también Hubble dieron la teoría y descubrieron que el universo está expandiéndose constantemente. Ya la Biblia había dado una información que el autor no está diciendo un hallazgo científico. Isaías no está diciendo un descubrimiento científico. Él está hablando dentro de sus conceptos, dentro de un tiempo donde no se concebía tal idea, pero luego vemos que miles de años después, dos científicos, tal y como Albert Einstein, confirman de que el cielo se extiende como cortina, en pocas palabras. El orden biológico, muy importante, el orden biológico.
Y de esto vamos a hablar. Génesis 1 dice: produzca la tierra hierba verde, planta que dé semilla, árbol que dé fruto, según su especie. Escuche bien, hermano. Según su especie. Esta frase, según su especie, refleja la producción. Habla del ADN. ¿Habla de qué? De las bases científicas de la actual biología. La biología moderna hoy en día, que se basa en el ADN, donde expresa que cada especie produce su propia especie a través de lo que se llama el núcleo de nuclea, que es el ADN, la cual vemos la carga informática de lo que va a ser la descendencia. Señores, estos fueron descubrimientos a partir del 1600 y pico. Esto fue algo increíble. Y ya la Biblia, en la revelación del Génesis, está dando en Génesis 1 que Dios da una orden de que cada especie, de cada árbol, dé según su especie. Aquí hay datos hasta de salud emocional. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El salmista, quien está escribiendo Proverbios, no está, hermano, pensando en el estrés y en el daño del estrés. Se ha comprobado que el estrés afecta emocionalmente el sistema inmunológico, la salud ósea, incluso afecta el proceso cardiovascular. Hermano, el estrés es el culpable de todas las enfermedades a nivel nervioso y emocional. Gloria a Dios. Y ya vemos en Proverbios 17:22 una afirmación de que el corazón alegre constituye un remedio. El autor no está pensando en medicina ni en ciencia moderna de la medicina. Él está hablando a nivel poético, hermano. Él está expresando algo poéticamente. Gloria a Dios, ni siquiera estaba pensando en eso. Pero estas informaciones que fueron luego descubiertas por la ciencia nos da a entender a nosotros muchas cosas. Alabado sea el Señor. Yo quiero, hermanos, hablar sobre dos hallazgos. Ok, primero quiero hablar sobre el tema del ciclo hidrológico. Voy a terminar con esto, hermano, porque tienen muchas cosas que hablar. Si yo comienzo a mencionar los científicos que se han convertido al cristianismo, el padre de la genética, que no es el único, Francis Collins no es el único, ateos, solamente a través de la ley antrópica. Hermano, se ha descubierto que el universo está compuesto o definido por 4 fuerzas: la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Estas 4 son 4 fuerzas de la materia. Y sin embargo, ninguna de ellas expresa una realidad no material. Como el aspecto, gloria a Dios, como el aspecto, la electromecánica o la electromagnética puede componer, como dice un teólogo católico, una poesía. Es imposible. Hay 2 preguntas que uno se hace. Primero, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y segundo, ¿qué relación tiene el universo con nosotros? Hay algo que se llama la ley antrópica. El universo como está corresponde y responde a la necesidad del ser humano. Sí, se ha descubierto, gloria a Dios, que la materia tiene una propiedad que es inmutable y que la materia puede subsistir de diferentes formas. Y para que la materia subsista de diferentes formas, necesita ser ajustada. Entonces, el universo expresa un propósito. A través de la ley antrópica, que es la correspondencia del universo con el hombre, entendemos de que el fin, el propósito del universo es el hombre. Dice Ali, esto está gloria sea el Señor.
Primero, vamos a hablar, yo quiero terminar con esto, por si alguno se queda con dudas, y tengo demasiados datos científicos para hablar sobre la veracidad del Dios de la Biblia. Pero como el ciclo hidrológico, ¿verdad? Vamos, este sistema tan sofisticado que fue informado en la Biblia, y yo sé que el autor no estaba quizá hablando científicamente, porque la Biblia no es un libro de ciencia, pero encontramos información científica en ella. Escuche bien, hermano. El ciclo hidrológico es un proceso en el cual el agua se evapora, forma nubes y regresa a los ríos. Escuche, la Biblia habla sobre esto. ¿Usted cree que eso fue descubierto por las civilizaciones antiguas? No, hermano. Muchos años antes, porque yo lo que veo es que Dios estaba dejando su rastro. Dios estaba diciendo, mire, para que ustedes sepan que yo no soy parte de la mitología, yo voy a poner esto. Yo voy a dejar esto claro. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermano, que en la Biblia, Eclesiastés 1:7, que fue escrito, según se cree, aproximadamente en el siglo X a.C., dice, todos los ríos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven a correr. Pero también en el siglo XV, estamos hablando, hermanos, de más de 2500 años antes de que la ciencia explicara esto. Job 36:27 dice, Él atrae las gotas de las aguas, la destila en lluvia de vapor, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Hermano, mire, oiga bien lo que le voy a decir. Usted puede encontrar lo que usted quiera. Usted puede agarrar una tablilla de arcilla, de guarímica, y encontrar una palabra que hable de las nubes destilando agua. Pero se ha comprobado científicamente de que el ciclo hidrológico es un hallazgo científico de nuestra era. Es una ignorancia atea decir que no. Y es ser un necio, sordo, negar lo que la Biblia ya previamente ha enseñado. Vamos a ver esto, hermano. ¿Quién descubrió esto formalmente? Primero vamos a ver los pensadores que llegaron a acertar sobre esto. En el siglo IV y en el siglo I, después de Cristo, aparecen dos personajes, uno llamado Plinio el Viejo y otro llamado Aristóteles. Aristóteles propuso un pensamiento, una idea, que la evaporación y la condensación, ¿verdad?, eran los elementos de la lluvia. Pero él no completó la idea porque no habían los medios de medición todavía. Plinio dijo, bueno, el vapor forma lo que se llama las nubes, pero él se quedó ahí, o sea, no hubo un modelo, solo son suposiciones. En el siglo XVII y en el siglo XVIII, este ciclo hidrológico fue formalmente propuesto por varios científicos. Le voy a dar la fecha: 1674, 1686, 1687 y 1802. En 1674 se demostró que la lluvia, escuchen bien, hermano, la lluvia bastaba para alimentar los ríos. ¿Quién fue este? Fue Pierre Perrault. En el 1686, Edmond Mariotte confirma los cálculos de Perrault y habla de que realmente la lluvia, ¿verdad?, era lo que alimentaba los ríos. Estamos hablando del 1686. Edmond Halley, del 1656, dice que descubrió y describió la evaporación del mar y su papel con la lluvia. Ojo con esto. Y John Dalton, en el 1766, en el 1802, explicó matemáticamente el ciclo completo del agua. Amados hermanos, del 1600 al 1800, estos científicos, a través del proceso de medición, descubrieron lo que ya la Biblia había dado a través de información. Job no era un científico. No. El que escribió Eclesiastés no era un experto en biología. Pero estos enunciados fueron vistos en la Biblia mucho tiempo atrás.
Esto es algo, amado hermano, que es importante. Otro descubrimiento que hace que el Dios de la Biblia sea compatible con la ciencia y que la ciencia toma al Dios de la cosmovisión antigua y la trae para el tiempo presente es el ADN. Más con una molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. En el ADN está toda la información genética de todos los seres vivos. Esto es increíble. Es como el manual de instrucción. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que hay un hombre y una mujer. Y que el hombre y la mujer procrean y dan conforme a su especie. Si usted va a la Biblia, en Génesis, se da cuenta que cuando Dios ordena, ¿verdad?, la ley de la descendencia, lo primero que dice es que en el sentido de los árboles y de los frutos, que cada árbol dé conforme a su género. Igualmente, los animales tienen un código genético que ellos se reproducen y dan conforme a su código genético. Y el hombre también se reproduce y da conforme a su código genético. Yo quisiera, hermano, leer esto porque yo voy a terminar ya. Gloria a Dios. Esto es importantísimo. Gloria a Dios. Y quiero que usted lo vea. Y cuando Dios hace al hombre, gloria a Dios, dice fructificaos y multiplicaos. Ojo con esto. Multiplicaos. Llenar las aguas en los mares, multiplíquese las aves de la tierra. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Esta ley de la descendencia según su especie, que es importante, tuvo un descubrimiento posterior. Cuando, por ejemplo, en el año 1869 se descubre una sustancia en el núcleo celular a la que llama nuclea. Yo la menciono ahorita, pero hoy se conoce como ADN. Esto fue descubierto por Friedrich Miescher. Qué bien, hermano. Pero Phoebus Lemne identifica los componentes químicos del ADN. O sea, en el ADN hay azúcar, fosfato, etcétera. Y él lo comienza a identificar en el año 1919. Pero luego, el ADN es un material genético por sí solo. Esto fue propuesto y descubierto en 1944 por Oswald Avery, entre otros. Pero luego se confirma con experimentos con un virus que el ADN es el portador, escuche bien, el portador de la herencia genética. 1952. O sea que lo que usted y yo somos hoy estuvo cargado en un núcleo llamado nuclea, ADN, que portaba toda nuestra información de nuestros antepasados. La ley de la descendencia plasmada en Génesis. En el 1953 se descubre la estructura del ADN, que es el doble hélice, lo que ustedes ven actualmente. Y aquí se explica cómo se duplica y cómo se transmite la información genética, descubierto por James Watson y Francis Crick. Y actualmente se está descifrando el código genético y se desarrollan técnicas biológicas moleculares sobre estas premisas del 1960 para acá. Hermano, estamos hablando que el descubrimiento de los principios de la herencia, de la genética, del genoma, fue a partir del 1869. Y ya en Génesis, y sea que nosotros creemos que fue Moisés que lo escribió. Y si Moisés escribió el Génesis, estamos hablando del 1444, 1500 antes de Cristo. Pero aún el Génesis fue escrito por alguien diferente a Moisés, 1000 años después de Moisés, como la tontería de la alta crítica lo quiere presentar la teoría de Wellhausen, gloria a Dios, que ya fue está requete refutada, es una tontería, gloria a Dios. Aún fuera así, aún el escritor no estaba en condiciones científicas, no tenía una capacitación biológica para hablar de la ley de la herencia como se ha descubierto. Gloria al Señor. Todo esto, hermano, todo esto se ha propuesto en la Biblia. Estoy dando cosas
muy básicas todavía. Yo podría hablarle a ustedes también de la circuncisión al 8º día, que me parece que el hermano, gloria a Dios, me olvidó el nombre del Feliberto, ya habló sobre eso, del por qué al 8º día se circuncidaba el niño según el mandato de Dios a Abraham. Hermano, el acto de circuncidar no era nuevo y era algo también que estaba asociado con la cosmología antigua. Sin embargo, científicamente se ha descubierto que al 8º día, ¿verdad?, es que el bebé, el niño, ¿verdad?, el bebé puede soportar y puede, ¿verdad?, beneficiarse de la sangre brotando vitamina K. O sea, yo puedo hablar sobre eso, por ejemplo, al 8º día, pero ya, hermano, lo voy a dejar para una segunda sesión. Entonces, vamos a resumir esto. Número 1, el Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, fue concebido bajo la cosmovisión antigua. Y es normal que textos como los textos jugarítmicos, la literatura semítica y los géneros literarios semíticos antiguos plasmen una correspondencia casi idéntica al texto hebreo. Es lo normal, porque los antiguos presentaron a Dios, al Dios que se reveló, bajo la cosmovisión pertinente de su tiempo. Y Dios no respetó su mentalidad. Un ejemplo es Abraham. Abraham era mesopotámico y la mujer también. Y cuando la mujer no podía tener hijos de Abraham, o la mujer no le daba hijos, ella buscó a quien sería Agar, una esclava egipcia, y le dijo: allégate a mi esclava para que me den un hijo a mí. En la cosmovisión y en la cultura mesopotámica, cuando una mujer no podía darle hijo a un hombre, la mujer le buscaba a otra mujer que le diera un hijo, y ese hijo iba a ser de la primera esposa. Eso es cultura. Y Dios obró bajo esa cultura. Podemos mencionar otros eventos más, pero creo que hasta ahí está bien. El Dios de la Biblia fue plasmado bajo una cosmovisión, y mientras pasaba el tiempo, porque luego vamos a hablar del enoteísmo, vamos a hablar del politeísmo, el animismo, vamos a hablar del nombre Yahvé, con relación a él, a Baal. Vamos a hablar, voy a dar una clase de lengua semítica, voy aquí a hablar de lo que es el ciclo de Baal, voy a hablar aquí sobre el Elión, ¿verdad? Que todavía tenemos gente que dice que el Elión y Yahvé eran diferentes, cuando en los mismos textos del Génesis al Elión le llaman Yahvé, y el mismo Yahvé se llama el Elión, y en base a una mala interpretación de una cosmovisión donde parece que el Elión, ¿verdad?, va a juzgar en la reunión de los dioses, donde está él, gloria a Dios, y hace a ver a él inferior como un dios. No. Todo eso, hermano, toda esa información hay que saberla interpretar a la luz de las Escrituras. Ojo con esto. Los ateos toman estos tipos de información y distorsionan la información bíblica porque les conviene a luz de ellos. Pero como andan mucho por ahí, gloria a Dios. Dios le bendiga. Ese Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la Biblia, que fue plasmado primeramente en una cosmovisión antigua. Es el Dios de nuestro Padre, es el Padre del Señor Jesucristo. Y la ciencia moderna ha demostrado como mayor descubrimiento a ese Dios. ¿Y cómo podemos saber que es ese Dios, el Dios de la cosmovisión antigua, es lo que descubrió la ciencia moderna? A través de las enunciados, informaciones bíblicas y teológicas que al final fueron descubiertos inequívocamente, irrefutablemente por la ciencia, tales como ya nosotros lo hemos propuesto. Dios le bendiga, la paz de Dios, y nos veremos el próximo martes con otra transmisión. Estaremos hablando de Mateo 28:19, la fórmula trina, en nombre de quién tenemos que ser bautizados, porque también
hemos visto mucha gente sacando conclusiones que supuestamente que Pedro bautizó en el nombre de Jesús y que por tanto en el nombre del Padre Espíritu Santo es incorrecta, y otros han dicho que el nombre del Padre Espíritu Santo es Jehová, otro que Jesús. Imagínate, un sancocho como es en mi país. También estaremos hablando de otros temas importantes como el pastorado de la mujer, ya que me lo han pedido, y otros temas de relieve como Junias, si Junias era mujer o era varón, que se ha comprobado a través de la historiografía de que Junias era mujer. Todavía me impacta la ignorancia de muchos, entre comillas, teólogos hoy que dicen que Junias era varón. Por Dios, eso da hasta ganas de llorar. Yo les voy a demostrar históricamente incluso quién manipuló la palabra Junia para que sea masculino, ¿ok? En vez de ser una mujer. ¿Y quién la distorsionó? Ok, esto es importante. Vamos a tener otros temas importantes también. Me llama la atención el tema de Deuteronomio 32:8. Gloria a Dios. Pero sí le voy a decir, hermano, mujer que me escucha. Después que yo hable de Deuteronomio 32:8, de que si es hijo de Israel o hijo de Dios, que es hijo de Dios, lógicamente, según los textos del Corán y la Septuaginta, que habla de los ángeles y otras versiones dicen dioses, voy a explicar por qué en que aparecen textos que dicen dioses en vez de hijos de Israel. Y el tema del pastorado de la mujer. La mujer tiene toda la potestad de pastorear. La mujer puede pastorear, enseñar, predicar. Y vamos a explicar este tema a la luz de la Biblia, textualmente, contextualmente, implementando los elementos correctos, gramaticales, hermenéuticos, exegéticos. Gallardo Más, en su libro Hermenéutica Avanzada, dijo que entre el texto y el intérprete hay vacíos contextuales, vacíos históricos y vacíos gramaticales que tenemos que suplir para poder entender algunas cosas de la Biblia. El apóstol Pablo, que también no es muy ajeno a la situación de los hebreos, que también escribieron bajo una cosmovisión, también Pablo llegó a escribir bajo un tiempo y una cultura, ¿ok? Y que él tuvo que dar y tuvo que ordenar, incluso bajo inspiración divina, soluciones que eran locales, no universales. Y eso lo vamos a ver. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, y ya estamos de regreso. Recuerden que el Dios de la Biblia es compatible con la ciencia y que, según Anthony Flew, yo afirmo que el descubrimiento más grande de la ciencia moderna ha sido Dios. Como dijo Francis Collins, el Dios del genoma también es el Dios del Génesis y de la Biblia. 7 científicos que han hablado a favor de la Biblia. Nosotros lo podemos mencionar uno por uno. Por ejemplo, yo menciono a Francis Collins, ¿verdad? Que fue uno de los primeros, es el padre del genoma humano, ¿verdad? La cual él dijo que el ateísmo resultó ser lo menos racional, ¿ok? Y la cual él dijo que el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Vamos a mencionar a William Phillips, que fue un pionero en la física y que recibió el premio Nobel en el año 1997. Y él dijo, gloria a Dios, que hay preguntas que en sí la ciencia no puede responder, como creen creó el universo. Y él dijo textualmente que él cree que fue Dios. Estamos hablando de científicos, ok, gente no ignorante, para que no venga un ateo a decir ahora, los cristianos quieren encajar la ciencia, la fe. No, hermano, estamos hablando de gente que eran de un coeficiente tan elevado que hasta llegaron a recibir el premio Nobel. John Lennon, que fue un matemático increíble, la cual dijo que creer en Dios es una opción infinitamente más racional. Podemos citar, gloria a Dios, a John Paul Cornell, que fue un pionero en la cuántica. Fue profesor de matemática en la Universidad de Cambridge y también recibió el premio Templeton en el 2002. ¿Y qué él dijo? Él dijo que la existencia de Dios es la interrogante más importante
a la que nos enfrentamos hoy en día, sobre la naturaleza de la realidad. Quiero que sepan eso. O sea, él dijo que la cuestión de la realidad como naturaleza dependía mucho de la existencia de Dios. También podemos hablar de Freeman Dyson, que fue un visionario de la física teórica, quien apoyó y colaboró en lo que es la electrodinámica cuántica, la cual dijo: cuanto más examino el universo y los detalles de su arquitectura, encuentro más y más evidencia de que el universo sabía de alguna manera que nosotros íbamos a venir, y no veo otra explicación que la voluntad de un creador. Escuché bien, hermano, hablando de las leyes antrópicas. Alan Sandhey, que fue un pionero de la cosmología y discípulo de Hobbes, ¿verdad?, que duró 50 años de ateísmo y que anunció su convertimiento en el 1983, anunció su conversión, anunció su fe en Cristo. Él dijo que dentro del terreno de la ciencia no se puede decir nada sobre la creación de lo que ya está escrito en el libro de Génesis. O sea, para que ustedes vean que científicamente los científicos, gloria a Dios, más renombrados, están asociando al Dios de la Biblia con el Dios del diseño inteligente, porque hay ateos que dicen: no, ustedes confunden al Dios de la Biblia con el Dios. Es un disparate, man. La mayoría de las mentes más brillantes, como Alan Sandhey, abogó de que la creación, la ciencia no puede hablar de la creación más de lo que se habló en el Génesis. Francis Collins ligó al Dios del genoma con el Dios de la Biblia. ¿Okay? Eso, para que ustedes entiendan. Richard Small, que fue el padre de la nanotecnología, que también abogó por el cristianismo, recibió el premio Nobel, que fue padre de la nanotecnología, no un predicador que hable en lengua, como que eso es lo que quieren decir los fanáticos, los religiosos. ¿Qué dijo él? Él dijo: aunque sospecho que nunca lo entenderé del todo, ahora pienso que la respuesta es muy simple. Y es verdad. Dios creó el universo hace 13.700 millones de años. Y necesariamente Él se ha involucrado con su creación desde entonces. Y Él dijo esto cuando abandonó el ateísmo. Muy inteligente de parte de Él. Y Él estaba hablando del Dios de la Biblia. No estaba hablando de Zeus. Estaba hablando del Zoroastro y nada de eso. Nada que ver. Nada que ver. Así que Dios le bendiga. La paz de Dios. Y nos veremos el sábado con otro tema. Posiblemente tengamos el tema de Mateo 28, 19. El tema de la fórmula trina. Amén. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le bendiga y Dios le guarde.